Se habla de dos tipos de muertes: la muerte natural y la muerte violenta. La primera es la consecuencia de un proceso interno del organismo y es por vejez súbita o repentina. El segundo tipo es la consecuencia de la intervención de un agente externo y estas son por accidente, suicidio o asesinato. En la cosmovisión de todas las culturas, la muerte es un rito de paso de una a otra vida, por tanto, el pasaje se efectúa mediante una serie de ritos de separación, de margen y de reintegración. ¿Qué sucede con las almas de las personas que tuvieron muertes violentas? ¿A qué causas se atribuye el destino de las almas de las personas que fallecieron de la forma más brusca? Hoy al otro lado de la puerta roja vamos a encontrarnos con testimonios, documentos oficiales y en definitiva experiencias reales de sucesos paranormales ocurridos durante las guerras y a posterioridad de las mismas. Y no explicados por ninguna razón lógica ni por ningún medio científico. Eventos que implican una violencia extrema y aquellos que no hemos pasado por una experiencia semejante no alcanzamos a imaginar. Para entrar cuanto antes en materia vamos a tratar una de las zonas más famosas con extraños fenómenos conectadas con la Segunda Guerra Mundial. El llamado Valle de Miasnovbor, ubicado a 30 kilómetros de Novgorod. Allí perecieron muchos soldados soviéticos e integrantes de la División Azul durante la ofensiva de Lyuban en 1942. La mayoría de los cuerpos jamás fueron sepultados. Galina Pavlova, líder de un grupo de buscadores de la ciudad de Engels en la región de Saratov, comentó acerca de un incidente acontecido en 1997. Los bosques de Miasnovbor son misteriosos y tenebrosos. Cuando uno camina por allí suelen escucharse claramente gritos de arenga, como si las almas sin descanso de los soldados que allí perecieron se lanzaran al ataque eternamente. Otra interesante historia es la de Alexei, un arqueólogo que solía excavar en los bosques cerca de Briansk en lo que era el frente en 1942 sobre 1943. Relató los siguientes hechos. Excavamos y encontramos los cuerpos de 6 soldados rusos y 11 alemanes. 4 de los cuales eran soldados de la Wehrmacht dentro de una trinchera. Cortamos los troncos que hacían de techo de ese refugio y encontramos botas alemanas con huesos dentro. Comenzamos entonces a excavar con más cuidado y así localizamos una pelvis, una columna vertebral y varias costillas. Estaba oscureciendo. Dejamos los esqueletos en la trinchera y acampamos en una colina a 250 metros del lugar. A la noche algo sucedió. Valera, uno de los muchachos del equipo, nos despertó sobresaltado. Nos dijo que algo muy raro estaba sucediendo. Nos levantamos y escuchamos con atención. Se podía escuchar voces en alemán, canciones, risas y ruidos de entrechocar de metales. Relatan lo que fue una experiencia auténticamente aterradora. El famoso investigador y líder del Comité para Estudios de Fenómenos Paranormales de Voronezh, Henryk Silanov, cree que estos hechos, así como los múltiples y no menos desconcertantes casos de fotografías tomadas en el área donde aparecen de forma anacrónica personajes o instrumentos bélicos de la época, como si de anomalías espectrales se tratase, son espejismos temporales. Un típico fenómeno paranormal, creado por lo que se llama campos de memoria, directamente conectado a los dramáticos eventos del pasado, y los cuales se encuentran en multitud de sucesos de actividad paranormal tanto en un contexto bélico como en aspectos mucho más mundanos. Especialmente aquellos que tratan de la vida cotidiana y familiar, como muchos de aquellos casos identificados entre los años 1800 y el 1950. Los siguientes hechos siguen formando parte de una amplia lista sobre actividad paranormal dentro de los capítulos más sorprendentes y violentos de la historia de la humanidad. Las dos grandes guerras mundiales. Todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial libradas en el Pacífico Sur fueron sangrientas, sombrías e implacables. Y tal vez para algunos la pesadilla aún no termina. Hacia finales de los años 50, un reportero de la BBC de Londres informó que había una casa en Kuala Sengalore en Malasia, anteriormente ocupada por oficiales japoneses, donde se podían escuchar resonar los pasos de pesadas botas militares. Otras fuentes informaron que los pescadores de la isla filipina de Corregidor, ferozmente disputada durante la guerra, siguen viendo patrullas espectrales actualmente en nuestros días. Hasta la agencia Reuters, la agencia de noticias británica más respetada, escuchó una historia de la costa norte de Nueva Guinea al respecto. Es como si estos soldados espectrales se perdieran en un lapso de tiempo para siempre, repitiendo una y otra vez el mismo acto que tuvo lugar antes de su muerte. La isla, ocupada por los japoneses, fue un trampolín a las Filipinas y fue atacada por las fuerzas del general Douglas MacArthur.
Tomados por sorpresa y derrotados, los soldados japoneses huyeron hacia el este y los aliados entraron en la isla. Los lugareños dijeron que algunos japoneses se quedaron, al menos en espíritu. En 1956, Reuters informó que los residentes de Hollandia habían pedido a los miembros de un comité exorcizar un cañón antiaéreo japonés abandonado en la playa. Todos los días, a la medianoche, dijeron, formas humanas extrañas como si de soldados japoneses con casco se tratase parecían manejar el viejo cañón oxidado velando la espera de un posible ataque aliado. Algunas doctrinas que estudian este tema de los espíritus dicen que una persona que muere de forma abrupta o repentina puede quedar atrapada en este plano porque no saben que murieron. Al igual que en la leyenda anterior, al parecer, tienden a repetir los hechos ocurridos momentos antes de su muerte. Por lo general son víctimas de asesinatos o accidentes. Y de acuerdo a algunas religiones necesitan orientación para conocer sus condiciones. Por lo tanto, en algunos casos se vuelven agresivos al no ser conscientes del hecho de que están confinados a los momentos de su muerte, repitiendo así la misma secuencia eternamente. Un aspecto importante a tratar y que de alguna forma puede explicar algunos fenómenos son los campos electromagnéticos, de los cuales nos encontramos con los naturales que son, por ejemplo, el campo magnético estático de la Tierra al que estamos continuamente expuestos, los campos causados por cargas eléctricas presentes en las nubes, la electricidad estática que se produce cuando dos objetos se frotan entre sí o los campos electromagnéticos súbitos resultantes de los rayos. Los otros son los campos electromagnéticos de origen humano, de los cuales podemos reconocer aquellos generados por fuentes de frecuencia extremadamente baja, los llamados FEB, tales como las líneas eléctricas, el cableado y los electrodomésticos, así como por fuentes de frecuencia más elevada, tales como las ondas de radio y de televisión y más recientemente de los teléfonos móviles y de sus antenas. Una de las principales propuestas que se ofrecen al respecto de eventos de carácter paranormal es que las fluctuaciones en el campo magnético de la Tierra pueden interactuar con el cerebro y en especial el lóbulo temporal, especialmente en individuos cuyos lóbulos temporales tienen una particular sensibilidad para producir la sensación de una presencia o alucinaciones visuales. Esta explicación plantea la interesante posibilidad de que una estimulación magnética transcerebral podría ser la causa de informes sobre apariciones, además de avistamientos de ovnis. La base de esta teoría proviene principalmente de la investigación realizada por un neurocientífico cognitivo canadiense, Michael Persinger. Este neurocientífico encontró que algunas alucinaciones como las experiencias fuera del cuerpo podrían deberse a estímulos de áreas específicas del cerebro con patrones de longitud de onda fija de campos electromagnéticos de alto nivel. Es una teoría interesante. Desafortunadamente para los cazadores de fantasmas es solo una teoría, no un efecto probado. Simplemente no hay evidencias de que los artefactos domésticos puedan generar campos electromagnéticos de la frecuencia y potencia suficientes para inducir alucinaciones en un marco clínico. El neurocientífico de Yale, Steven Novella, dice que la teoría de los CEM como origen de los fantasmas es especulativa hasta ahora. La estimulación electromagnética usada por Persinger tiene que estar concentrada y a una cierta frecuencia para obtener algún resultado. Parece improbable que los campos electromagnéticos ambientales puedan estar finamente sintonizados como para causar estos efectos. Ciertamente las teorías de Persinger son interesantes, aunque no parecen muy plausibles. Lo que es evidente es que los fenómenos paranormales están muy presentes en nuestra realidad. Y tal vez deba ser esta en su más estricto sentido de estudio la que deba ser entendida. No como un lienzo que soporta la extraña forma de las pinturas que la cargan, sino como la pintura que éste es en sí mismo. Os dejo una reflexión para que toméis en consideración. Antes del desarrollo de nuestros sofisticados equipos de tecnología para definir y medir estos fenómenos, la gente los entendía como expresiones meramente espirituales de carácter religioso. Hoy día podemos estrechar ese cerco hacia conceptos más propios de la física en general y física de partículas. Dentro de décadas, tal vez se trate de una expresión más de la energía y la materia interactuando entre sí. Aspectos concernientes al universo y sus leyes, las cuales a día presente continúan en constante estudio y desvelarán la complejidad de esa misma realidad en la que todos nos encontramos. Un mundo paradigmático y lleno de misterios. Una naturaleza incierta y a veces macabra.
Somos la criatura más capaz de desgranar este y todos los interrogantes a las cuestiones aparentemente ilógicas e irracionales de la realidad. Aún conscientes de todos nuestros errores para siquiera entre nosotros entendernos. Todo conocimiento y civilización requieren de tiempo.